Buenas tardes, Sevilla. Seguimos hablando de la Biblia, de este libro, hablando del Evangelio de Jesucristo, de cómo alcanzar la salvación. Una salvación que no depende de la Biblia que tengas. Podría estar aquí con una traducción del Nuevo Mundo, una Biblia de los Testigos de Jehová. Podría estar aquí con una Biblia del Cuarto de los Mormones. Podría estar aquí con cualquier Biblia. Y en todas, absolutamente en todas, hasta en esta traducción católica, si te sumerges en lo que aquí dice, si lees lo que aquí dice, si estudias lo que aquí dice, vas a encontrar la misma salvación. La misma salvación que nos enseñan los católicos, la misma salvación que nos enseñan los mormones, la misma salvación que nos enseñan los testigos de Jehová, la misma salvación que nos enseñan los ortodoxos, la misma salvación que nos enseñan las religiones. Porque precisamente lo que las religiones no hacen, es señalarle el camino de la salvación a las personas. No lo hacen. Y podríamos, si lo tuviésemos, podríamos dar algunas pinceladas de uno de los libros devocionales más importantes del cristianismo, casi tanto como los deuterocanónicos, casi tanto como aquellos libros de las Biblias católicas que nosotros llamamos apócrifos, y que es El progreso del peregrino. Tú no ves en El progreso del peregrino a un sacerdote diciéndote, oye, por aquí se va al cielo. No, tú al personaje que ves en el progreso del peregrino es un personaje llamado evangelista, que le dice a cristiano, oye, sigue por aquí, por este camino estrecho, busca la puerta de Gadita, como la puerta de aquí del Häagen-Dazs, busca la puerta de Gadita, el camino estrecho, lleno de piedras, donde está todo lo difícil, donde está el pantano del desaliento, donde están tantos lugares. Busca el camino estrechito, la puerta estrechita, y ahí está la salvación. No te vayas donde todo el mundo, no te vayas donde todas las religiones, no te vayas por ahí. No le hagas caso a sabios del mundo, a sabios en su propia opinión. No, hazle caso a la Biblia, hazle caso a Dios. Y es que hay un texto de la Biblia que viene muy a colación con lo que estoy hablando y se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 13. Dice así la palabra de Dios: entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición. No es porque tenga algo contra el catolicismo, pero muy parecida a esta grande puerta señalada con Ave María. ¡Qué casualidad! No es que yo tenga nada en contra de la Virgen, no es que yo tenga nada en contra del catolicismo como personas, pero sí como religión y como todas las herejías que dicen. Mas, sin embargo, dice Dios: espacioso el camino que lleva a la perdición, espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por esta puerta ancha. Mas dice Jesús: qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Tan estrecha como la puerta del Häagen-Dazs, tan complicado es el camino. Y aquí tenemos un cartel que lo muestra más clarito imposible. El camino de la salvación, y vamos a ir al capítulo 24,
el... No, 24 no, 26... 26... Bueno, vamos a ir a la Biblia. Y Jesús en la Biblia dice a sus discípulos: ¿queréis seguirme? Tomad vuestra cruz cada día y seguirme. Tomad vuestra cruz cada día y seguirme. ¿Ese qué camino es? ¿Ese es el camino ancho? ¿Esa es la puerta ancha que lleva a la perdición? ¿O es el camino estrecho, el camino difícil? La puerta muy estrecha que lleva a la salvación. ¿Cómo será de estrecha la puerta? ¿Cómo será de estrecha la puerta? Pues la Biblia no lo dice, pero yo lo imagino, que será una puerta en la que la gente quepa de uno en uno, de uno en uno. ¿Por qué puedo pensar eso? Porque todas las veces que la Biblia habla de salvación, la habla en términos personales. Tú tienes que pensar por ti mismo a dónde va tu alma después de que mueras. Tú tienes que pensar por ti mismo cómo soy salvado. Tú tienes que pensar por ti mismo si conoces o no al verdadero Dios, al Dios de las Escrituras. Tú tienes que pensar por ti mismo. Me da que pensar que a lo mejor la puerta estrecha de la que está hablando Jesús es una puerta donde solo cabe una persona. ¿Y cómo es este camino ancho, esta puerta ancha? Pues la Biblia no lo dice, pero me hace pensar que también puede ser este camino ancho, esta puerta ancha, como las religiones, en especial como las religiones mal llamadas católicas, que dicen, bueno, tú eres cristiano porque tu abuelo es cristiano, porque tu bisabuelo es cristiano, porque tu tatarabuelo es cristiano, y si sigues para atrás a lo mejor encuentras a un discípulo de los apóstoles. ¿Cómo funciona ahí la salvación? Funciona por familia. Tú eres cristiano, tu abuelo es cristiano. Pero no tu abuelo es cristiano porque tú eres cristiano porque tu abuelo lo era, no al revés. Tú te conviertes porque ya en tu familia había personas de esa religión y van, nunca mejor dicho, por un camino estrecho, por un camino ancho donde cabe toda la familia, por una puerta ancha donde cabe toda la familia. No van por el camino estrecho, la puerta estrecha donde solo cabe uno. Solo cabe el que se convierte, solo cabe el que es una nueva criatura, solo cabe al que el Señor ha cambiado por dentro, solo cabe uno. Y es que entonces Jesús dijo a sus discípulos, Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Pues, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según su conducta. Y es una Biblia católica, es una Biblia católica. Que nadie me diga, bueno, es que eres protestante o es que eres evangélico y la estás leyendo según tu interpretación, según tu iglesia. No, no señor, yo aquí estoy leyendo algo, y sin ni siquiera necesitar las reglas de la hermenéutica, las reglas de la homilética, ninguna regla que se enseñe en un seminario, simplemente con aplicar la navaja de Occam. La interpretación más lógica es la más sencilla. ¿Qué pensará uno si dice aquí la palabra de Dios, Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según su conducta? No sé qué piensas tú. A mí me da que pensar que a lo mejor sí depende de ti
sí depende de ti y sí depende de Dios que tú te salves o que no te salves, y que lo que a ti se te vaya a juzgar es por lo que hiciste, sea bueno o sea malo. Y aquí la balanza no sirve. Y entonces pagará a cada uno según su conducta, dice Jesús. Yo os aseguro, entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Y posiblemente haya aquí personas que sigan viviendo hasta que Jesús venga. Es posible, no lo niego. Pero esas personas van a ser las más condenadas, porque van a ser las que tengan más tiempo de escuchar la palabra de Dios, van a ser las que tengan más tiempo de leer las Escrituras, van a ser las que tengan más tiempo de escuchar buenas enseñanzas. Van a ser los que tengan más tiempo de escuchar y van a ser los que sean más juzgados. Y me da igual si son católicos, me da igual si son testigos de Jehová, me da igual si son ortodoxos, me da igual si son mormones, me da igual si son adventistas, pentecostales o lo que quieran, me da igual. No me da igual de los que no se puede, los que no le dan sangre a sus hijos, testigos de Jehová. No será testigo de Jehová, ¿no? No, ni de lejos. Entonces lo cojo. Ni de lejos, vamos. ¿Por qué? Porque no puede comer ni morcilla. Efectivamente. ¿Vale? Porque la morcilla está hecha con sangre. ¿Qué religión es esta? Pero te digo algo, esa gente no le quiere la sangre a sus hijos. Claro. Pero luego quiere la sangre del cordero. Así es. ¿Vale? Así es, ¿cómo es? De la sangre inmaculada, ¿cómo va a ser si no le da a tu hijo tú? Si dice, si tú eres malo y Así te es. pide tu hijo un cacho de pan y le da una piedra, Le da una piedra. o te pide un pez y le da una serpiente, si Así tú eres es. bueno, continúa tu padre celestial que estamos haciendo. Amén. Yo no te conozco, pero Dios te conoce. Así Te voy a es. decir algo. Había un hombre en la Biblia que no era sacerdote, no tenía cargo, no era nada, pero era un varón íntegro, dice la palabra, y era Job. Así es. ¿Vale? Era Job, porque dio cuenta con los heridos, porque sabemos el paisaje de Sansón, que lo dejaron ciego, jugaba la gallina ciega, pero dice que Sansón aclamó, porque tenía el poder del clamor. Sansón aclamó a Dios y mató más filisteo que nunca. Así es. Luego Job pasó por lo que pasó. Y luego le dijo Dios, oh su papá, ¿puedo contar una vez contigo? Dice, papá, no ve que me da lache, que vuelo y todo. Dice, oh su madre, ¿puedo contar una vez contigo? Ora por aquellos tres que tienen la corbata de Antonio Ducci y se le lepa de gozo al instante. Dios te bendiga. Nos tenemos que abrochar los cinturones. Así es. Porque Dios está ya más cerca de lo que nosotros Así creemos. es. Dios está a las puertas. ¿Verdad que sí? Dios te bendiga, come. Yo no te conozco. La otra vez te vi de allí en aquel lado predicando. Y yo no te conozco, pero Dios sí. Así es. ¿Vale? Y que Dios te bendiga. Dios nos conoce. Está haciendo una buena obra. Dios nos conoce a cada uno. Que Dios os bendiga. Así es. Dios nos conoce a cada uno y en los salmos harto está de decir te conozco, harto está de decir lo sé todo, lo que has hecho cuando nadie te veía, Dios lo sabe, lo que has pensado cuando nadie te escucha, Dios lo sabe, lo que ha salido de tu boca y no estaba bien, Dios lo sabe. Lo que haces, Dios lo sabe. Lo que piensas, Dios lo sabe. Lo que dices, Dios lo sabe. ¿Y no te importa? ¿No te importa? Jesús te dice, pues, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿De qué le sirve al hombre decirle a un jefe, ay jefe, qué bueno eres, ay jefe, permíteme que te diga que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, aunque el jefe esté haciendo la peor labor del mundo, ¿de qué le sirve? Si cuando se encuentre con su creador, ese adulador va a ser exactamente igual que el que mintió, va a ser igual que el que robó, ¿de qué le sirve? ¿De qué le servirá al hombre? ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero
se arruina su vida. ¿De qué le sirve a Pedro Sánchez llevarse también con todo el mundo, ser el perrito faldero de von der Leyen, si cuando se encuentre con Dios, se le va a juzgar por los pecados que tenga? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve a los sacerdotes del cambio climático preocuparse por la tierra si Dios dice que ya está determinado para la tierra ser destruida con fuego y después ser renovada, y que ahí vayan a parar todos los que son salvos? Todos los que son salvos, ¿de qué les sirve a esos que dicen debéis reciclar, no debéis gastar tanta agua, no debéis gastar tanta electricidad? Y después quizás son los primeros que dicen vamos a cerrar las plantas nucleares, vamos a promover la energía solar y la eólica, y después pasa lo que pasa, apagón en España, porque nos hacemos caso de lo que dicen los hombres. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo si luego arruina su vida? ¿De qué le sirve? Más bien debería hacer lo que Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere salvarse, si alguno quiere venir en pos de Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere salvarse, deje atrás toda esa carga de pecado que tiene. Salvación. Coja esa carga de pecado, con todo lo que pesa, vaya a la cruz de Jesús y ahí la suelta. Y sigue caminando por el camino estrechito, de camino a la puerta estrecha, a la salvación. Suelta ese peso de pecado, suelta ese peso de condenación. Dios te ama mucho, y si tú lo amas de vuelta, como de verdad Él pide que lo ames de vuelta, Él te va a perdonar. Él te va a perdonar. No esperes más, no esperes más. Tú no sabes cuándo va a venir Jesús. Yo tampoco lo sé, pero esa no es excusa. De hecho, para algunos que se creían salvos en Roma y que decían ser hijos de Dios y que después estaban pecando como les daba la gana, Pablo le dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos para que sobreabunde la gracia? De ninguna manera, de ninguna manera. Por eso es que Jesús continúa este texto de Mateo capítulo 7 con el que empezábamos, cuando Jesús dice: entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ellas. Mas qué estrecha es la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Sigue Jesús: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y ahora da una analogía. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. Y desde que hemos empezado en el versículo 13 hasta que hemos terminado en el 20, Jesús es bien claro. Hay distinción en el ser humano. Los que van por el camino estrecho, a la puerta estrecha, los que siguen a la manada en el camino ancho hacia la puerta ancha, los que dicen ser cristianos pero después hacen lo que les da la gana, y los que quizás no lo dicen lo que deberían, pero se muestra claramente que son cristianos. Y dice de estos que caminan por la puerta ancha como la mayoría, hacia la puerta ancha como la mayoría, por el camino ancho como la mayoría, por el camino fácil como la mayoría, que no dan buenos frutos como la mayoría.
todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Y esta es la mala noticia. Toda persona que no da frutos de ser un verdadero hijo de Dios, de ser un verdadero cristiano, un verdadero creyente en la Biblia, todo ese que no da buen fruto es arrojado al fuego del infierno, a la no presencia de Dios, a las tinieblas de afuera, al llanto y al crujir de dientes. Mas Dios da una solución. Dios da una solución. Y Jesús lo deja muy claro. Entrad por la entrada estrecha, porque qué estrecha es la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. ¿Y cómo lo encuentras? ¿Cómo lo encuentras? Jesús lo dice en Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Te espera una condenación en el infierno si eres un árbol que da malos frutos, si eres un aparente cristiano que para nada es cristiano, o un necio ateo. Me da igual. Me da igual. Dios lo sabe todo. Dios sabe si verdaderamente eres un ateo, si verdaderamente eres un agnóstico, si eres un mentiroso, si eres un blasfemo. Dios lo sabe. Dios sabe si eres un cristiano hipócrita que va los domingos a misa y después hace lo que le da la gana, se emborracha. Dios lo sabe. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Y qué se juzga aquí? Lo hemos leído antes, y es que Dios, cuando venga a juzgar, tú cuando te encuentres en el juicio de Dios, se te va a juzgar por lo que hiciste, y Dios te va a dar el pago por lo que hiciste. ¿Y cuál es ese pago? La paga del pecado es muerte. ¿Qué es esa muerte? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Esa paga es el infierno. Esa es la mala noticia. Te mueres y tu alma se va eternamente al infierno si no estás con Cristo. Porque Jesús deja bien claro, si no es conmigo, es contra mí. Si no eres de los míos, estás contra mí y contra los míos. Amén. Y esta es una Biblia católica. No necesito una Biblia de otra denominación, la que sea, por muy herética que sea esa denominación, para enseñar el mismo mensaje. Hay una misma Biblia para todo el mundo y una misma verdad encerrada en las Escrituras para todo aquel que quiera. Puesto que dice Santiago, si alguien tiene falta de conocimiento, pídaselo a Dios y Él le dará abundantemente. Él le dará abundantemente este conocimiento que Él tiene de tus pecados, Él te los va a dar abundantemente a través de su ley. Amén. Cuando tengas ese conocimiento, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, como yo seguramente has fallado a Dios, como yo seguramente has desobedecido a Dios, como yo seguramente, y aquí vamos ya más específico, has pecado contra Dios. ¿Qué debo de hacer? Arrepentimiento de pecados. Dios te va a perdonar. Pero con eso no basta. Con eso no basta, pues dice el autor de Efesios, por la gracia sois salvos, por medio de la fe, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí balanzas, aquí yo le entrego a Dios mis buenas obras, queda fuera de la ecuación. Queda fuera de la ecuación. Y termino este versículo 23 del capítulo 6 de Romanos. Habíamos dicho, la paga del pecado es muerte. Y añade Dios, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en el Señor Jesucristo. La vida eterna no está en una religión, la vida eterna no está en una enseñanza de hombres, la vida eterna no está en una filosofía hueca, en una vana sutileza, como dice Pablo a los colosenses. No, la vida eterna está en Jesucristo. Y solo en
Jesucristo. La vida eterna está en Jesucristo y solo en Jesucristo. Porque Él es el único que ha muerto en la cruz por nuestros pecados. Él es el único que ha sido sepultado. Él es el único que ha resucitado. ¿Qué hombre ha dejado para siempre la tumba vacía? Salvación en Jesucristo. Lázaro, Gratis. el hijo de la viuda de Sarepta, la hija de Jairo, la mujer que Pedro resucita, todos ellos, si alguna vez tuvieron o no una tumba, o la iban a tener, hasta ese momento milagroso, la tuvieron, la dejaron. Y después ¿qué? La volvieron a ocupar. No te lo pierdas, la volvieron a ocupar. Todo aquel que ha revivido ha vuelto a ocupar la tumba. Todo aquel que ha vivido en pecado ha ocupado la tumba. Pero Jesús, que había ocupado la tumba, eternamente ya no está ahí. Eternamente dejó la tumba. Y ahora, dice Esteban, está sentado a la diestra del Padre. Está sentado a la diestra del Padre. Él es el único que ha venido a esta tierra, que ha ocupado una tumba, que ha abandonado esa tumba y que no la va a volver a ocupar. Él es el único. Entonces, ¿a qué esperas para poner tu confianza en Él? ¿A qué esperas para poner tu fe en Él? ¿A qué estás esperando? ¿Estás esperando a que venga? ¿Estás esperando a que Él te muestre tus frutos? ¿Estás verdaderamente esperando a pedirle las peras a un olmo? Como dice Jesús, ¿es que acaso los higos pueden dar el fruto de los abrojos? No. Un olmo no puede dar peras. Alguien que dice ser cristiano, pero después hace lo que quiera, no puede dar frutos dignos de ser cristiano, no puede dar frutos dignos de arrepentimiento. Por eso Juan el Bautista le decía a los religiosos de su época: no vengáis a mi bautismo, ustedes no sois dignos, haced frutos dignos de arrepentimiento y después venid. ¿Por qué? Porque ustedes sois una generación de víboras que nadie, absolutamente nadie, os ha podido enseñar a escapar de la ira venidera. ¡Nadie! Nadie. Por eso hoy, mientras aún tienes vida y Jesús no ha vuelto entre las nubes, piénsalo. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si va a perder su vida? Antes bien, busca la salvación. Busca al arca de salvación que es Jesucristo. Apunta a entrar en el arca. Cuando tú entras en un barco que tiene una puertecita, no entras directamente por cubierta, entras por una pasarela en la que seguramente solo cabe uno, y entras por una puerta en la que seguramente solo cabe uno. Un camino estrecho, difícil, complicado, y una puerta estrecha, una puerta por la que no entra cualquiera. Y para entrar en esa puerta, tú tienes que nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Necesitas arrepentimiento de pecados, que Dios te perdone esos pecados, poner tu confianza en Jesucristo y poner toda tu fe en Jesucristo. Nada más, nada menos. Aquí no hay obras que te ayuden, no hay limosnas, diezmos, ofrendas que te ayuden, no las hay. ¿Qué más me gustaría poder ir por la calle a decirte: mira, si me das 10.000 euros, Dios te va a dar 10.000 años en el cielo? ¿Qué más me gustaría decir: oye, si vas a la iglesia de allí y te pones de rodillas 500 veces sobre la estatua del Cristo de no sé qué o sobre el corazón de no sé cuántos, te voy a quitar 500 años del infierno? ¿Qué más me gustaría que eso fuese así? Que la puerta del infierno quedase abierta para que los que
no habiéndose arrepentido en vida, llegasen al infierno, viesen el percal y se arrepintiesen, pudiesen salir. ¿Qué más me gustaría a mí? Eso sería, si yo dijese eso y lo creyese y pensase que de verdad es así, me estaría ganando al mundo, porque le estaría diciendo al mundo, peca todo lo que quieras, que Jesús, que Dios te va a perdonar en el último momento. Y créeme, hay personas con sotana negra y un coso blanco en el cuello, exorcistas de la Iglesia Católica, como el padre Fortea, que dicen, oye, yo opino, y no toman la Biblia en cuenta, yo opino que cuando alguien vaya al cielo, vaya con sus delitos y pecados, muerto en delitos y pecados, se presente ante Dios, ante el juicio de Dios, y le pida perdón a Dios ahí, Dios le va a perdonar. Pero Dios es un Dios de vivos, no de muertos. ¿Qué segunda oportunidad te va a dar una vez muerto? Si los muertos, dice Salomón en el Eclesiastés, nada saben. Dios es un Dios de vivos. Y por eso, mientras aún humanamente estás vivo, mientras aún tienes este cuerpo carnal, este cuerpo de pecado, mientras aún vas con tu carne, arrepiéntete. Esta carne, esta vestimenta carnal, humana, se queda por un tiempo en la tumba. Se queda por un tiempo en la tumba. Hasta que venga el juicio de Dios. Para ti, no lo notas. No notas cuál es la diferencia. Pero para los que se quedan vivos cuando tú partes de esta tierra, ese cuerpo se queda en la tumba. 1000, 2000, 3000, 5000 años, lo que sea. Y después de esos 5000 años, a lo mejor Jesucristo viene otra vez, trae todos los juicios, la tierra es destruida y viene el juicio del trono blanco, del gran trono blanco. Y ese cuerpecito, esos huesecitos que tú has dejado en la tumba, van para arriba, se unen a tu espíritu, tú te presentas a Dios ante su presencia. ¿Qué le traes? ¿Qué le traes? ¿Le traes a una persona muerta en delitos y pecados o le traes a una nueva criatura? ¿Le traes a una vieja naturaleza carnal y humana o le traes a una persona cuyo corazón de piedra ha sido sustituido por uno de carne, una persona que ha sido regenerada, una persona que ha nacido de nuevo? ¿Qué le traes a Dios? ¿Le traes tú, hice buenas obras, pero soy pecador? ¿O le traes tú, a pesar de que soy pecador, tal y como soy de pecador, yo tengo detrás a Jesucristo que me respalda? Yo tengo detrás a Jesucristo que dice, pero esta persona ha sido renovada, esta persona ha nacido de nuevo. Por eso, métetelo en la cabeza. Tienes que nacer de nuevo. Y eso se hace con arrepentimiento y fe, nada más. Arrepentimiento y fe. Para que Dios, no tanto ganarte, pero para que Dios te regale el cielo. No te lo ganas, pero Dios te lo regala. No te lo ganas, pero Dios te lo regala. Y para que le des a Dios toda la gloria y la honra que solo Él merece, porque nadie más la merece. A Él sea la gloria. Amén.